Yo quería revisar tu timeline antes de tener esta conversación, pero no encontré tu cuenta. No sé qué pasó. Ahí hay chisme, Cuéntanos ahí hay ese chisme. chisme. Mira, yo siento que hay muchas que prefieren excluirse de ciertos espacios por la cantidad de odio indiscriminado que se recibe por el simple hecho de ser mujeres. Por ejemplo, el tema de mi Twitter es que hace cosa de un mes, será cuando salió el caso de Giselle Pelicot, que fue un caso súper sonado y súper aberrante. Esa misma semana hubo varias noticias de índole de violencia contra la mujer y yo estaba, bueno, Indignada, como uno tiene que estar. como todos O sea, deberíamos el estar. cual debe ser la reacción natural. Exacto, y en ese momento yo salgo y digo, cónchale, si estas son las noticias de un solo día y son 3 feminicidios y una violación en masa, evidentemente mi sentimiento va a ser, tengo miedo y me siento en riesgo con cualquier hombre que se me cruce, porque es que ya no sabemos en quién confiar. Ese tweet tuvo millones de interacciones, muchísimas positivas, muchísimas negativas, pero eso marcó digamos, en mi cuenta y en mi entorno en Twitter un precedente que la femiloca, la feminazi, eres feminista, la progre, porque además nos encasillan demasiado. O sea, no, hermano, a mí no me interesa colectivizar esto. O sea, yo lucho porque soy mujer y porque esto me afecta directamente. O sea, no lo ven ni siquiera como que uno toma una bandera o es una agenda, nada de eso, simplemente es mi lucha particular para que yo y muchas más podamos ser escuchadas, podamos ser tomadas en serio y podamos estar en esos espacios. Pero yo sí creo que es una agenda y es la agenda de las mujeres. ¿Y nosotras para cuándo? Norlimar, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que me emociona mucho poder hablar acá un rato. Mira, ¿por qué la presigocha? ¿Quieres ser presidenta? Sí, ¿por qué no? Pero la verdad es que yo creo que no está decidido aún. Me gusta la política, tengo vocación de poder. Creo que los cambios, muchos de los que yo quiero ver en la sociedad, se trabajan desde el poder. Pero eso nació de un apodo por allá en mis años de bachillerato, en el colegio, me decían la presi. Luego me mudé a Caracas y aquí llegaba a ser la gocha. Entonces, cuando empecé a hacer contenido en TikTok, dije, bueno, tengo que ponerme un nombre, tú sabes, que pegue un poquito más. Y bueno, la presi, gocha, se pegó y listo, ahí está. A mí me generó mucha curiosidad cuando vi tu usuario porque yo sí quería ser presidenta. Yo recuerdo que yo quería ser presidenta desde los 8 años y bueno, dije, coño, aquí hay una conexión interesante. Mira, te cuento que, bueno, queremos conversar contigo sobre las herramientas, ¿no? O sobre un tema que para nosotros es muy importante cuando las mujeres quieren llegar al poder y son como esas herramientas de incidencia, de movilización, ¿no? Y quería preguntarte si piensas que las mujeres políticas están haciendo la tarea en ese sentido. Mira, de que están haciendo la tarea, realmente yo creo que sí, en principio, porque el hecho de ya participar activamente, de comunicar activamente la política desde el ser mujer, es súper importantísimo y son voces necesarias independientemente del volumen que le quieras dar a tu voz, de la forma en la que quieras comunicar, pero uno siempre tiene que encontrar el método de que el mensaje llegue, aun cuando el mensaje muchas veces pueda parecer incómodo, a la gente no le gusta. Hablar de la participación política de las mujeres normalmente es tomado como un tema como medio incómodo en algunos espacios, porque el feminismo es un tema incómodo en muchos espacios. Entonces, cuando tú hablas de perspectiva de género, cuando hablas como con todos estos términos así como más académicos o más sólidos, la gente de una vez lo rechaza, incluso muchas mujeres, por la connotación negativa que todo esto puede tener. Pero cuando tú lo haces a través de una musiquita en TikTok, de un tweet, de un hashtag, y ya vas impulsando la conversación en ese sentido, cónchale, la cuestión cambia totalmente y es donde la gente se da cuenta de que realmente sí promovemos política donde todos participemos, solamente que no nos damos cuenta porque no nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Por eso es que uno tiene que insistir como mujer en espacios políticos en que las cosas se llamen por su nombre, porque si no, ese tabú y esa incomodidad nunca lo vamos a vencer. Y es interesante porque luego también es como nosotras nos apropiamos de los conceptos, de los términos, pero también nos apropiamos de nuestra propia identidad y de esa necesidad, de esas ganas de estar en el poder, de esa vocación y también como de esa idea de merecimiento, ¿no? Como derribas y haces uso de lo que tienes en el entorno. O sea, probablemente para políticas de otro momento la vía es necesariamente la calle, la incidencia a nivel
digamos, en modalidad física, en modalidad presencial, ¿no? El puerta a puerta, pero también cómo las mujeres pueden adaptarse a usar las plataformas, a utilizar estas herramientas para conectar con audiencias diversas, ¿no? Y posicionar esos mensajes. Y que nos toca aprender siempre cómo buscar, cómo encontrar esos caminos alternativos, porque la política tradicional, además de que es machista porque la mayoría de los espacios de poder y de toma de decisiones están ocupados por hombres, también lo es por el contexto. O sea, por ejemplo, yo empecé a hacer política de pueblito a pueblito en Trujillo, visitando los municipios de Trujillo. Trujillo tiene 20 municipios, hay unos que son muy rurales, que están a horas de la ciudad, y son municipios a los que no puedes ir sola. Son sitios a los que no puedes llegar tú sola o solo con un equipo de mujeres porque hay un riesgo ya implícito, porque lo miran mal, porque incluso el ser una región andina es un poco machista y eso dificulta la entrada en esas comunidades. Entonces tú dices, ¿cómo hago yo política si las condiciones y las reglas de mi juego no son iguales a las que puede tener un hombre en esta situación? Entonces ahí es donde toca reinventarse. Y hoy en día tenemos una herramienta muy poderosa como lo son las redes sociales para tú también dar a conocer ese mensaje, porque yo soy activista en redes sociales y impulso campañas en redes, pero también lo acompaño con mucho activismo de calle, porque yo creo que uno tiene que también sentir y ver lo que la gente está sintiendo desde el terreno y con eso hacer como el engranaje, pero obviamente para uno como mujer es más difícil y esto no es una búsqueda de victimización ni nada, pero sí es el reconocimiento de lo que nos toca, o sea, cuáles son las herramientas y el entorno que tenemos y qué podemos hacer con eso. Y por eso yo valoro muchísimo a las mujeres que llegan a espacios de poder y de toma de decisión, porque han pasado por todo eso y más para llegar ahí. Han tenido que recorrer todo ese camino, que comunicar de formas diferentes, que hablar de repente adaptándose un poco más al contexto, que vestirse incluso. O sea, cuando yo empecé a hacer política, yo no podía usar falda en una reunión política. Hasta que llegó el momento en que yo dije, basta. O sea, no, si yo me quiero vestir con una falda, con un choro, me quiero poner un mono, lo que yo quiera, estoy en todo mi derecho, porque a ellos no los limitan. O sea, claro, a los hombres nadie les dice si vas con un jean es menos creíble lo que estás diciendo, es menos serio, tu discurso no tiene nada que ver. En cambio, a las mujeres, evidentemente, nosotros conversábamos cuando estábamos construyendo un poco este episodio, conversaba con el productor y decíamos precisamente eso, ¿no? Que las mujeres pueden estar diciendo cosas importantísimas, súper relevantes, pero el público probablemente está pendiente de si estaba bien maquillada, si estaba despeinada, qué ropa tenía puesta, si tenía las uñas desarregladas. En cambio, a los hombres eso no es un problema. O sea, si el hombre está sudado, es mejor, porque si está sudado significa que es un tipo que seguramente viene de atender muchas reuniones, que estaba trabajando, que está ocupado. Pero qué bueno que tocaste este tema, porque ahora te invito a que tomes un papelito. Aquí tenemos 3 dinámicas que vamos haciendo a lo largo de la conversación y sobre lo que tú selecciones aquí, yo te hago una pregunta. Me gusta. Ojalá que salga la que tiene que ver con eso de lo que estabas hablando. Sí, precisamente. Mira, te toco la 3 y precisamente hablando de esto, ¿no? De cómo nos vestimos, de cómo nos maquillamos, de cómo nos mostramos, ¿qué tanto pueden o deben mostrar las mujeres con vocación de poder, con y actividad política en redes sociales? Lo que les dé la gana. O sea, esa es la única respuesta posible. Los que ocupan el poder son personas. Somos personas los que queremos llegar al poder. De carne y hueso. O sea, sentimos, pensamos y podemos ser como nos dé la gana. Eso queda de parte del electorado y de las personas que ponen a esas otras personas en el poder, el si te va a gustar o no. Pero no debería condicionarnos el hecho de ser mujeres si puedo mostrar mucho o poco, si de repente puedo subir una foto tomándome una birrita o en una fiesta, porque estas eran limitantes que existen. O sea, a mí me lo decían y me lo limitaban mucho en las organizaciones en las que he estado. Mira, no subas esa historia, no deberías decir tantas groserías en red. O sea, ¿por qué? Si al final es parte de mi personalidad, es parte de lo que yo soy como persona, es algo que debería no estar como satanizado, ni la forma de vestir, ni la forma de hablar, ni lo que se decide mostrar en redes. O sea, si tú quieres salir a una reunión con un short, con un vestido, si quieres subir una foto en traje de baño, eso no debería ser ninguna limitante, porque antes de ser políticos, antes de estar en esos espacios, somos personas. Claro, pero además
no, eso solo se nos critica a nosotras por ser Por mujeres, supuesto. ¿no? Porque definitivamente es, mira, esta mujer quiere ser presidenta del país, está tomando cerveza los viernes por la tarde. Bueno, la gente toma cerveza los viernes por la tarde. Bueno, puedo tomar cualquier día de la semana, pero los viernes por la tarde usualmente la gente toma cerveza. O mira, esta mujer se puso un traje de baño. Bueno, sí, la gente va para la playa, ¿sabes? Y siento que, bueno, hay un peso que recae sobre las mujeres que no lo tienen los hombres. Y a mí me ha llamado la atención porque ya lo has nombrado dos veces, que tiene mucho que ver también con el volumen que le damos a la voz, con cuál es nuestro tono de voz, porque esa es otra cosa, ¿no? Las mujeres tenemos que hablar bajito, tenemos que ser quizás modositas, entonces, y ser modositas significa responder a un canon de comportamiento. Creo que en el país de las mises, por eso la pregunta iba por allí, ¿no? Hacia qué debe mostrar, si las mujeres pueden hacer uso de la coquetería o de la belleza como una herramienta, con las mujeres en política, quiero decir, porque claro, a los hombres, por ejemplo, se les permite hacer el ridículo. Exacto. En TikTok, en Instagram, en Twitter, a los hombres se les permite hacer el ridículo y la gente conecta, ¿no? ¡Ay, qué gracioso! Mira, para mostrar su mano. Pero entonces, ¿por qué las mujeres, por ejemplo, no pueden usar su belleza? No pueden mostrar como les dé la gana, no pueden mostrarse también humanas, ¿no? Y ese ha sido el gran dilema y el gran reto que uno ha tenido en el activismo en redes, en el activismo político, y es el ser tomadas en serio sin importar qué. Yo creo que ese es el gran hito que debemos vencer, y es que el que nos tomen en serio no es nada más que nos den el espacio, no es nada más que nos digan, ah, bueno, sí, siéntate en la mesa. No, es que mi voz en la mesa sea escuchada antes de yo ser vista. O sea, porque el tema con las mujeres, y sobre todo con las mujeres que viven en lo público y no solamente en la política, es que antes de ser escuchadas, somos vistas. O sea, y depende de cómo te veas, es el respeto o es la seriedad con la que yo te voy a tomar. Porque si no te ves como yo espero o como yo tengo mi canon de que lo que debería ser, pues no te tomo en serio, no me parece seria, no me parece alguien que deba ser escuchado. Y ese es el gran reto que nosotras tenemos, porque lo importante aquí no es que, ay, bueno, es que yo quiero más espacios por simplemente ser mujer. No, yo simplemente quiero que antes de que me vean y antes de que decidan juzgarme por el cómo me veo, por el cómo estoy hablando, por el volumen que le doy a mi voz, por las palabras que decido utilizar, escuchen lo que estoy diciendo, escuchen mi argumento, escuchen lo que yo tengo para ofrecer más allá del rostro, más allá de la ropa, más allá incluso de lo que tú dices, el tono de voz, el vocabulario y todo esto, porque es algo que nos critican demasiado. O sea, a mí me pasaba mucho, sobre todo por Twitter, que obviamente es más escrito, que tú puedes estar debatiendo con alguien y llega un punto donde ya estás y dices, ¿sabes qué? Déjalo ahí. De ya. Y se te sale alguna vulgaridad y tal, porque además es natural, o sea, todos decimos groserías, mayor o menor grado, es normal, y siempre salen, vértale, qué feo, una mujer diciendo esas cosas, ¿por qué? Y es como, a ver, o sea, si lo dice un hombre es cool, es bien, es un hombre con carácter, pero si lo digo yo, soy una falta de respeto, no fui bien educada, soy todo lo malo que puedan decir. Mira, yo quería revisar tu timeline antes de tener esta conversación, pero no encontré tu cuenta. No sé qué pasó. Ay, hay chisme, Cuéntanos hay ese chisme. chisme. Bueno, porque mira, yo no sé qué resulta- pasó, pero te cuento porque quería revisar tu timeline, porque antes de preparar el episodio yo te había leído y precisamente había una conversación en la que tú estabas participando en la que decías que los ataques a María Corina Machado no eran porque era María Corina Machado, sino que eran porque es mujer. Y mucho de eso también tiene que ver con las decisiones que toman las mujeres sobre qué redes usar y cómo usarlas para poder ser tomadas en serio y para no recibir esos ataques. Tal cual, mira, yo siento que hay muchas que prefieren excluirse de ciertos espacios por la cantidad de odio indiscriminado que se recibe por el simple hecho de ser mujeres. Por ejemplo, el tema de mi Twitter es que hace cosa de un mes, será cuando salió el caso de Giselle Pelicot, que fue un caso súper sonado y súper aberrante. Esa misma semana hubo varias noticias de índole de violencia contra la mujer, y yo estaba, bueno, Indignada, como uno todos, tiene que estar. como todos deberíamos ¿Cuál estar. debe ser la reacción natural? Exacto, y en ese momento yo salgo y digo, cónchale, si estas son las noticias de un solo día y son 3 feminicidios y una violación en masa, evidentemente mi sentimiento va a ser, tengo miedo y me siento en riesgo con cualquier hombre que se me cruce, porque es que ya no sabemos en quién confiar. Ese tweet
tuvo millones de interacciones, muchísimas positivas, muchísimas negativas, pero eso marcó digamos, en mi cuenta y en mi entorno en Twitter un precedente que la femiloca, la feminazi, eres feminista, la progre, porque además nos encasillan demasiado. O sea, no, hermano, a mí no me interesa colectivizar esto. O sea, yo lucho porque soy mujer y porque esto me afecta directamente. O sea, no lo ven ni siquiera como que uno toma una bandera o es una agenda, nada de eso, simplemente es mi lucha particular para que yo y muchas más podamos ser escuchadas, podamos ser tomadas en serio y podamos estar en esos espacios. Pero yo sí creo que es una agenda y es la agenda de las mujeres. Porque además el feminicidio nos pasa porque somos mujeres. No es que le pasa a Norlimar o a Francelia, es que estas formas de violencia nos pasan porque somos mujeres. La sumisión química, que es el caso de Francia, pasa porque somos mujeres, ¿no? Y definitivamente genera una situación de vulnerabilidad y de desconfianza. Y hace que nos juntemos que nos apiñemos entre todas, porque entre todas nos cuidamos, porque entendemos y sentimos empatía hacia lo que la otra está pasando. Y eso es algo que ellos no entienden, porque no es una agenda de que, bueno, Francia, ven acá, vamos a odiar a todos los hombres y a atacarlos a todos. Sí, no somos odiadoras de oficio. No somos odiadoras de oficio, todo lo contrario. Más bien nos juntamos para decir cómo te ayudo, cómo te cuido y cómo me cuidas tú. Porque más allá de repartir odio, nuestra principal preocupación es estar seguras entre nosotras y en sociedad en general. Entonces, esa conversación generó como esa matriz de opinión de la femiloca, de la progre y todo lo demás. Y bueno, de allí, cada opinión política o no política que publicaba era visto desde ese tinte. No que tú, que eres progre, que eres femiloca, que eres esto, que eres aquello. Y yo, ok, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando en este momento? Hay cosas muchísimo más importantes sucediendo en el país para que tu principal preocupación sea que una chama que se dice feminista esté hablando de este tema. Y el odio empezó a llegar por caudales, pero fue que, o sea, acoso no solamente en mi Twitter, sino en otras redes sociales. Intentaron tumbarme mi cuenta en TikTok, que es la que más seguidores tiene hasta ahora, y eso ahí dije yo, bueno, ya esto está escalando, porque además muchas personas que se metían a defenderme también eran acosadas buscándole fotos, nombres de la familia y tal, y yo dije, no, ya va, esto ya está escalando, y decido cerrar mi cuenta. Yo dije, vamos a descansar un rato de esto, vamos a bajarle 2, decidí cerrar mi cuenta por cuestión de días, o sea, duró 2 días cerrada porque fue peor el remedio que la enfermedad, el odio llegó por otras vías. O sea, por otras vías y de verdad que así como hubo mucho odio, también hubo muchísimas personas, hombres y mujeres que salieron a apoyarme, a darme un espaldarazo y eso lo agradezco profundamente porque las redes sociales son eso, o sea, son muchas personas soltando su veneno de repente porque se sienten frustrados y no tienen otra forma de expresar esas ideas y créanme que hay muchísimas formas de expresar ideas para que lo hagas a través del odio. Pero bueno, teníamos otra pregunta que ya hemos ido conversando sobre eso, pero precisamente te queríamos preguntar, ¿cómo pueden las mujeres con aspiraciones de poder, las mujeres que están en partidos, las mujeres que quieren llegar a cargos de elección, aprovechar las herramientas y que les cuentes, sobre todo a las más jóvenes, qué te funcionó? Sobre todo con esta experiencia, hagamos la tarea que a mí me pareció súper interesante, súper, o sea, yo la quiero tener como de referencia, porque realmente movilizó y realmente tuvo capacidad de incidencia. No sé cómo lo pensaste, pero cuéntanos, o sea, ¿qué podemos aprovechar? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que apoderarnos de la narrativa. O sea, creo que eso es algo que nos ha faltado, llegar a los espacios, a las redes sociales con mayor seguridad de lo que estamos diciendo y decir, sí, yo creo en esto y yo puedo sostener esta convicción independientemente. Y eso te lleva a seguir generando, conectar con las personas que te ven. Por ejemplo, hagamos la tarea. Surgió de la manera más inesperada posible, surgió de repente de la frustración de no poder hacer nada más allá de, bueno, por ejemplo, surgió en el hito de registro electoral de jóvenes y allí fue como comenzó ese activismo de, chamo, cada quien tiene que poner su granito de arena. Aquí podemos todos hacer una tarea
para que esto cambie. Y así fue como comenzó como ese proceso de movilización. Ya cuando yo pasé de hablar con 20 chamos en un día para que se fueran a inscribir, de ubicar a 10 chamos en un día para que se fueran a inscribir, ya empezaron a hacer 150, 200. Me acuerdo yo que un día loquísimo en mi TikTok fue que yo entro y tengo 457 solicitudes de mensajes de chamos queriendo inscribirse en el registro electoral. Ahí dije yo, wow. O sea, algo aquí está funcionando. En algún punto la narrativa funcionó y hizo que la gente tuviera esa sensación de que, ok, puedo hacer algo. O sea, no necesito ser un activista político, no necesito meterme en un partido, necesito hacer lo que me toca y movilizar a los que yo pueda. A lo mejor ya yo estoy inscrita, pero tengo a mi hermano que no, tengo a mi primo que no, tengo a mi compañero de clases que no, y yo lo apoyo. Entonces eso fue generando una bola de nieve inmensa que luego de los 28 días que duró el tema del registro electoral, ya nosotros contábamos con 9.019 chamos inscritos a través de la iniciativa y eso hoy, o sea, creo que es uno de mis mayores orgullos, mis mayores logros, porque fue algo que nació de la frustración, pero también del deseo y la conciencia de que yo tengo esta narrativa y todos podemos hacer algo y todos debemos hacer algo, y así fue como la gente se fue involucrando. Entonces yo diría que lo mejor que nosotros podemos hacer, tanto en las redes sociales como en el ejercicio político en general, en el activismo político, es apoderarnos de la narrativa, no tenerle miedo a las convicciones que nosotros tenemos y a cómo demostrar esas convicciones, porque al final con alguien conecta. Y tú puedes creer que a lo mejor son 10, son 20 con los que vas a conectar, pero no sabes si le estás poniendo voz y si le estás dando palabras a lo que piensan miles. Entonces uno tiene que atreverse a hacer voz y yo creo que eso es parte de lo que representa ser un líder político o estar en política, que es aprender que tú puedes canalizar el deseo, las intenciones, los pensamientos que muchos tenemos y dirigirlos para que eso pues llegue en algún punto, porque algo súper importante es que las cosas para que sucedan se tienen que ver, se tienen que notar que están ahí. Entonces el tema de la tarea visibilizó que los jóvenes querían involucrarse en política y eso obligó a que muchos actores políticos se involucraran con el tema juvenil y empezaran a hablar en términos y en códigos que los chamos entendieran, porque además son una parte súper importante del electorado y fueron una parte súper importante de la gesta del 28 de julio en cuanto a testigos, a movilizadores, en cuanto a toda la maquinaria electoral que se armó. En un alto grado estuvo compuesta de jóvenes y por eso es que tú no puedes temerle a esas audiencias que están ahí, que se comunican de forma diferente, pero que hay que hablarles igual. Qué interesante, dijiste dos cosas porque decías, bueno, si le llegó a uno es a uno, pero le llegué a 8.000, a tantos mil, pero porque una de mis canciones favoritas de salsa es de Rubén Blades, el padre Antonio Monaguillo Andrés, y él dice, bueno, si Dios conecta a uno, conecta a 10. Y yo creo que es importante también que desde las mujeres existe es como esa creencia, ¿no? Y a lo mejor no lo manifiestan así, pero sí saben que con uno, que tú puedas incidir para generar los cambios, ese uno basta porque ese uno se puede traducir en 10, como decía Rubén Blades. Y luego, a mí también me gustó cómo narraste cómo fue ocurriendo eso. ¿El equipo era solo de mujeres en Hagamos la Tarea o surgió la idea de mujeres? Porque claro, también, y ahí yo me vuelvo feminista, no sé quién dijo esto, pero yo recuerdo haber leído cuando estudiaba ciencias políticas que algo de que decía como que si quieres que algo se diga, pídeselo a un hombre, pero si quieres que se haga, pídeselo a una mujer. Yo creo que bueno, cuando nosotras decidimos hacer que las cosas pasen, hacemos que las cosas pasen. Tal cual, mira, eso comenzó, bueno, primero fui yo solita en la narrativa, en videos de TikTok y en Twitter. Empezó así. Luego, el día que yo tengo esa cantidad enorme de mensajes en TikTok y en Twitter y en otras redes, yo digo, bueno, tengo que sistematizar esto porque yo sola no estoy pudiendo responderles a todos, ayudarlos a todos. Y mi roomie, y una de mis mejores amigas, Isa, Olis, es programadora. Y un día yo le digo como que hagamos un bot de Telegram. Ya yo sabía que no era tan complicada la cosa, pero necesitábamos tener todos los puntos del registro electoral, de dónde iban a estar, y esa información en ese momento todavía no era pública. Casualmente el CNE la hizo pública como 3 horas después de nosotros haber tomado la decisión, pero recuerdo que primero estábamos buscando manualmente, como que preguntando en cada municipio y en los activistas que uno conocía, que sí, no sé, en Lechería, en Trujillo, en el Zulia, mira, ¿dónde está? Ajá, bueno, en la plaza tal, mira, y así ya empezamos a hacer como esa tareita de buscar a todos los centros. Luego llegó el listado y dijimos, listo, esto está listo mañana. Pues resulta que sí estuvo listo al día siguiente, después de 2 madrugadas de trabajarlo ampliamente,
pero se logró. El bot se logró y de verdad que fue una herramienta súper útil para poder ayudar a más gente, porque la verdad es que ya estábamos llegando a un punto donde yo sola no podía, entonces ya no era yo sola la que estaba haciendo la tarea, sino que ella también me estaba ayudando, y en un principio pues sí fuimos mujeres. En todo lo que duró el tema del registro electoral, pues fuimos ella y yo prácticamente a la cabeza de la iniciativa. Llegaron como alianzas con otras organizaciones que se interesaron por la narrativa un poco después, pero en principio fuimos nosotras. Y luego, cuando comenzó ya como la campaña como tal, dijimos, bueno, ya esto, el tema del registro electoral es un hito que ya pasamos, ahora qué hacemos con esta plataforma que se generó, con esta narrativa que se generó. Bueno, nada, hay que seguir haciendo la tarea. Y ahí fue que empecé a generar como un voluntariado de activistas en todo el país, gente de partidos, gente de la sociedad civil, o sea, chamos que nunca antes habían tenido nada que ver con política, así como chamos que llevaban toda su juventud haciendo política. Y bueno, empezamos como este proceso y activamos en ciudades y en pueblitos que yo digo, wow. O sea, y hoy en día veo hacia atrás como que todo eso que se hizo, digo, wow, porque al final fue algo que comenzó y que se hizo netamente por una narrativa en redes sociales, por un grupo de WhatsApp, por el apoyo de saber que, bueno, que tenemos esta estrategia común y tenemos esta posibilidad de hacer esto y hacer aquello, y se hizo, o sea, más allá de, sin necesitar como mayor ni recursos, ni movilización, no, se hizo porque cada quien en su pueblito pues, Hizo la estaba tarea. haciendo lo que le tocaba, estaba haciendo la tarea. Norlimar, ahora tenemos esta segunda dinámica. Cuando la pensamos como en la alegoría de la Matrix, cuando Morfeo le dice a Neo que elija la cápsula roja o la cápsula azul, si se quiere quedar en la Matrix o salir, y yo te voy a leer dos opciones y tú eliges, ¿no? Si eliges rojo, hacer política en la calle y acceder al poder. Ok. Pero si eliges azul, tener mucho éxito en redes sociales, como ya demostraste que puedes tener, pero sin trascendencias políticas. Tienes que entender que si eliges uno, renuncias a otro. ¿Qué eliges? Dios. Bueno, lo dije al principio del podcast, por lo que creo que la decisión está un poco ya tomada, pero me voy por el rojo. Cuéntanos. Mira, yo amo las redes sociales y el activismo que se puede generar por redes. Yo creo que los cambios también se generan desde allí, desde la narrativa, pero lo decía al principio del podcast. Uno no tiene ambición de poder por el simple hecho de decir yo soy esto, sino que porque hay cambios que realmente soñamos, que queremos generar, que creemos que son los necesarios para que la vida en sociedad sea más fácil para todos. Y son cambios que se hacen desde el poder, pues, o sea, pensar que solo con el deseo que tú tienes y expresar ese deseo a veces no es suficiente, a veces hay que trabajarlo desde donde se toman las decisiones y pelear con los que también toman decisiones allí para que esas ideas sean escuchadas, y eso se tiene que hacer desde el poder y desde la calle y tocando y estando en terreno, porque allí es donde realmente uno puede ver lo que está pasando y actuar en consecuencia. Entonces yo sí diría que me voy por el rojo. Así tengas que renunciar a las redes. Con todo el dolor Claro, de mi pero alma. el poder es poder, ¿no? Y el poder, o sea, si de verdad tienes vocación de poder, tienes que ir a la conquista del poder. Mira, ahora te vamos a pedir que fijes posición, creo que ya la había fijado antes, ¿no? Si una mujer que quiere llegar al poder tiene una cara bonita y lo sabe, está bien que su estrategia de redes sociales y su estrategia de movilización incluya sacar provecho de esa cara bonita. Por supuesto. O sea, así como muchos políticos utilizan con lo que nacieron y con lo que llegaron al mundo para hacer política y para verse guapos y para decir, sí, qué bello ese hombre, vamos a votar por él. ¿Por qué no hacemos nosotras lo mismo? Porque al final yo creo que la ética, esto está un poquito rebuscado, pero la ética también viene mucho de la estética. O sea, la gente se deja llevar mucho por lo que ve. Y si el que nos vean es la herramienta para que también nos escuchen, para que nos den los espacios, para que nosotras podamos generar el cambio y que la generación siguiente no tenga que ser vista antes de ser oída, bueno, es una forma de hacer las cosas. Yo creo que en este caso particular el fin justifica los medios de ponerme un poquito más de labial para que me prestes un poquito más de atención y así que mi idea cale para que la siguiente generación, la que venga y se sienta acá después de mí, no tenga que ponerse ni una sola gota de maquillaje para que la escuche. Y qué interesante que lo digas siendo joven, porque también nos pasa, ¿no? Y eso es otra de las opiniones muy recurrentes que encuentro cuando trabajo con mujeres políticas y mujeres jóvenes políticas que dicen, bueno, yo no quiero ser una cara bonita, no quiero ser vista por una cara bonita, yo sé que soy bonita, pero prefiero, o soy más inteligente. Bueno, sí, yo sé que eres más inteligente, yo lo sé,
pero, o sea, también es cómo podemos apropiarnos de nuestros propios atributos, ¿no? Y cómo explotarlos para poder incidir, para poder meterse en los espacios, que no es colarse, es reclamar los espacios que también nos corresponden, pero de los que nos han excluido. Tenemos la tercera dinámica y allí lo que hacemos es que, bueno, que la gente tenga, y lo que nos gusta es que la gente tenga como que posicionar estas cosas que les inspiran, las experiencias que conocen, y queremos pedirte como tu top 3 experiencias que conozcas de movilización que hayan sido lideradas por mujeres y que te hayan inspirado. A ver, me pones a pensar, porque yo creo que si bien hay muchas experiencias de movilización que uno podría nombrar lideradas por mujeres, lo tengo que pensar. O sea, de verdad estoy aquí como que... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, porque la realidad es que muchas veces tú lo decías, si quieres que se diga, pídeselo a un hombre, pero si quieres que se haga, pídeselo a una mujer. Muchas veces las cosas que se han hecho, quien ha tomado el crédito y quien se ha adueñado de esa narrativa no ha sido precisamente quien lo ha hecho, quien ha estado allí detrás. Entonces yo te diría, bueno, que como referentes, bueno, voy a poner la Fundación de Encuentro Ciudadano, como un referente de movilización generado por una mujer, la necesidad de crear un nuevo partido, a pesar de que tenemos una dinámica y un ecosistema de partidos ya bastante nutrido, pero que naciera uno nuevo desde el aspecto de que una mujer lo liderara desde el principio. Para mí ese es uno de mis grandes ejemplos, además que tuve el honor de formar parte de esa primera generación de ciudadanos ahí. Bueno, te diría obviamente la gesta que logró María Corina a partir de las primarias. Me parece impresionante cómo después del 22 de octubre la política venezolana cambió y tuvo un viraje total hacia la política hecha por mujeres, no precisamente porque fueron mujeres, sino porque se ganaron esos espacios a pulso, y me parece que ese gesto, esa movilización, ese levantamiento de masas que no se había visto en nuestro país desde hace muchísimos años y que viene después de un descontento, después de una pandemia, después de muchos factores que podrían haber alejado a la gente de lo público, se dio gracias a esa, digamos, a la confianza que se generó, al empoderamiento que se le dio al género, porque al final se le hablaba a las madres, se le hablaba a las mujeres, se hablaba de las necesidades particulares de las mujeres en medio de la crisis, y creo que eso fue una experiencia de movilización que yo también señalaría con mucho ahínco, porque me parece importante, y me encanta que haya tomado dos ejemplos de nuestro país. Porque es que en la política venezolana, no voy a caer que la política es machista, pero es que en la política venezolana es de hombres, y ha sido de hombres históricamente todo este tiempo, y estamos llegando al punto donde ya no es de hombres, porque esa es la realidad. Hoy en día son las mujeres quienes están al frente de la toma de decisiones, son las mujeres quienes están allí como diciendo y poniendo los puntos sobre las IES, y aun cuando se ven que hay ataques, que hay hate, que hay odio, que hay gente que desconfía, porque además yo siento que a los hombres se les da el beneficio de la duda una y otra vez. Entonces las mujeres tenemos que demostrar a la primera de cambio que sí podemos y que sí lo vamos a lograr y que sí estamos ahí. Entonces yo creo que esos dos ejemplos, me pediste 3, te voy a dejar esos 2, porque creo que el haber estado encabezado por las que hoy son las 2 principales líderes políticas en nuestro país debería ser para nosotras una razón de orgullo, pero también una razón para sentir que nuestra voz está comenzando a ser escuchada y no perder ese primer empujón que estamos teniendo, sino que afincarnos en eso y empezar a ocupar esos espacios que, como tú dices, no es que me lo van a regalar y no es que yo voy a llegar a invadir, no, es que nos pertenece. Nosotros somos el 51% de la población de este país. ¿Qué somos la mitad más uno? Entonces tenemos que entenderlo y comenzar a actuar en base a eso y a ser escuchadas con convicción de que podemos ser escuchadas y nos van a tomar en cuenta. Y ahora te queremos invitar, ya estamos cerrando, ha estado muy entretenido, la verdad me inspira mucho escucharte y qué bonito, ¿no? Lo que me llevo, pero también quiero que quienes nos escuchen también se lleven una tarea y déjale la tarea a las mujeres. ¿Qué tienen que hacer las mujeres para llegar al poder? Porque sabes que dijiste algo muy interesante, decía, bueno, las mujeres somos el 50+1, las mujeres estamos haciendo las cosas, estamos haciendo que las cosas pasen, pero precisamente pensar en esas cosas originó el nombre de este podcast, ¿no? Bueno, es así, bueno, estamos haciendo todo eso, pero ¿y nosotras para cuándo? Entonces, déjales la tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Créanselo. La primera tarea, creérselo.
La segunda tarea, ponerlo en práctica. O sea, no, nada más, no nos sirve solamente tener la convicción ahí que sí, yo puedo, yo lo voy a lograr. Claro que lo vas a lograr, mamita. Obviamente que lo vas a lograr, pero para eso tienes que trabajarlo, tienes que aprender a remar los obstáculos, porque los obstáculos siempre van a estar ahí hasta que nosotras lo logremos. Si tú quieres que el día de mañana alguna mujer piense en el poder y piense en los espacios de toma de decisiones y no tenga que pensar en todos los obstáculos que eso significa, tenemos que fajarnos nosotras. Porque, y es injusto, lo es, y obviamente que uno tiene que siempre señalar la injusticia que hay en que uno tenga que trabajar el triple para que le reconozcan la mitad, una frase de Delsa, por cierto, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer por nosotras. Nadie va a estar esperando para regalarle a una mujer, regalarle no, para otorgarle a una mujer el espacio que se merece. O para decir, sí, vente, tú sirves para esto. No, nosotras tenemos que demostrarlo y por eso la tarea que yo quiero que todas se lleven es que no le tengan miedo a su propio potencial. Entiendan que somos poderosas indiferentemente de lo que nos dediquemos, sea en la política, sea en el ejercicio de cualquier carrera, de cualquier oficio, somos poderosas. Y nadie puede acallar nuestra voz. Y si no fuéramos voces tan incómodas y si fuéramos lo irrelevantes que muchos quieren hacernos pensar que somos, no generaríamos tanta conversación, estos temas no generarían tanto impacto a veces negativo, porque, ay, sí, qué incómodo. Si eso realmente no fuera importante, no incomodaría a nadie. Pero como sí lo es y si es un tema del que tenemos que estar hablando, tenemos que seguir siendo voces incómodas donde necesitemos serlo. Una cosa que nadie dice sobre este tema de las mujeres incidiendo políticamente en las redes. Que nos tienen miedo. Nos tienen miedo. Algo que nadie dice y nadie reconoce. Que tienen miedo al potencial que puede llegar a tener una mujer. Porque además nosotras llegamos a ser... no encuentro ahorita la palabra, pero tenemos ese algo que nos hace distinguirnos y que, de nuevo, en este caso muy particular, yo sí creo que el fin de que nos escuchen y de que nos tomen en cuenta justifica los medios que nosotras tengamos que utilizar, el contenido en redes y eso, y siento que muchas veces generamos preocupación y nos tienen miedo porque nuestro potencial es inmenso y los hombres han vivido muchísimos años y desde que el mundo es mundo literalmente queriéndonos poner a nosotras en un segundo plano. Entonces ahorita que estamos ya empezando a tomar conciencia de lo que somos y lo que valemos, nos tienen miedo porque no saben cómo lidiar con nuestro poder y con la capacidad que nosotras tenemos de ejercer ese poder. Norlimar, he sido demasiado feliz de tenerte en este espacio el día de hoy. Norlimar es ucedista, trujillana, activista, creadora y coordinadora de la iniciativa Hagamos la Tarea. Gracias, de verdad, gracias que a un ustedes. placer ha sido escucharte. Bienvenida cuando quieras. No, gracias, estuvo buenísimo esta conversación, de verdad. Bueno, sigamos preguntándonos y nosotras para cuándo, pero haciendo la tarea.